Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Luxury Cappuccino. Súper feliz de poder estar aquí con ustedes. Vayamos dando unos minutos para que ya la gente se vaya conectando. Invita a todos sus socios, invitados, a todo tu equipo, que ahora te voy a contar parte de mi historia, parte de mis aprendizajes durante estos años que vengo desarrollando este maravilloso negocio. Hay muchas cosas que te quiero compartir, quiero que te conectes con esta historia y pues llévate lo mejor. Vamos a arrancar en unos segundos, vamos a prepararnos una de nuestras ricas bebidas, pues ahora nos estamos preparando un rico Vita para tener muchísima energía, ¿sí? Vamos a dar unos segunditos para que se puedan conectar. Cuéntenme desde dónde se están conectando, desde qué parte del mundo te encuentras. A ver, vamos a dar unos minutitos para que la gente se vaya conectando. Listo, amigos. Hoy me siento muy feliz, me siento súper bendecida de poder estar aquí con ustedes. De verdad que esta es una hermosa industria y hoy te voy a contar cuál ha sido este proceso, cuáles han sido esas experiencias, esos aprendizajes. Y hoy te invito a que te lleves lo mejor. Llévate lo mejor y estoy segura pues que tú también te vas a ir por esos resultados, ¿sí? Vamos a dar solo unos segundos. Cuéntame de qué parte te estás conectando y lo mejor pues acompañada de nuestras ricas bebidas, ¿sí? Bueno amigos, listo. Vamos a arrancar con este espacio y hoy te voy a contar parte de mi historia, parte de durante estos años que hemos recorrido este negocio y la verdad que es súper maravilloso. Ay, permítame un segundo, por favor. Un segundo. Un momento, por favor. Vamos a dar unos segunditos para que se vayan conectando las personas. Un momento, por favor. Cuéntame qué estás tomando, desde dónde te estás conectando. Listo. Hoy te voy a contar, amigos, cuál ha sido durante estos años que hemos aprendido, en realidad, yo le he puesto o le he titulado a esta capacitación Rompe tus miedos, porque siento que es una de las cosas que me ha limitado por muchos años poder ir por mis sueños, a ir por metas grandes. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando era niña, uno de mis sueños más grandes era, por ejemplo, ser veterinaria, pero por miedo a matar a los animales, no lo hice. Recuerdo que también luego cuando era adolescente quise ser doctora, pero por miedo a cometer negligencia médica, no lo hice. Y ahí me di cuenta de que yo tenía muchas limitantes y porque a alguna amiga le pasó que cometió negligencia médica, creí que a mí también me iba a pasar y de las cuales ahí me di cuenta que muchos años de mi vida me limité a ir por esos sueños, a ir por esas metas y por esos miedos que no me dejaron avanzar. No sé si te ha pasado a ti que por algún miedo te has limitado a cumplir tus sueños y tus metas, pues a mí me pasó. Y hoy justo te voy a contar cuáles han sido esas experiencias que me han permitido poder pasar esa barrera del miedo y me permiten ahora estar acá en un capuchino que siempre lo veía en otras personas y ahora pues yo te estoy contando mi historia, ¿sí? Entonces que a ti también te va a pasar. Por eso que he titulado mi capacitación Rompe tus miedos y bueno, mi nombre es Erika Carrasco y te voy a contar, yo pasé en la siguiente. Yo pasé por distintos trabajos. Por ejemplo, yo estuve en un call center hace algunos años atrás.
de las cuales desde los 17 años fue mi primer trabajo. He pasado por distintos trabajos en un call center, siempre buscaba dónde me paguen más. No sé si tú eres de las personas que buscaba de un trabajo y buscaba otro donde te paguen más, pues esa era yo. Pasando por distintos trabajos, dobleteando, yo era de las personas bien chambeadoras, pero también he tenido negocios tradicionales con la familia. He tenido negocios tradicionales con la familia y de las cuales, pues, una de las cosas que en realidad yo agradezco a Dios es por todo lo que he tenido que pasar este proceso, porque de los trabajos me iba corriendo a los negocios tradicionales. He tenido bodega, pollería, tienda de gas, distintos negocios con la visión de emprender, de ser libre, de hacer cosas diferentes. Pero me di cuenta, amigos, que un negocio tradicional es muy esclavizante. Si tú no abres tu negocio, no generas ingresos y de las cuales pues también pasé por otros trabajos. Estuve también trabajando en el banco, como en la otra imagen. También mi último trabajo estuve en el banco, comencé a ganar bien, no me puedo quejar, pero ¿a costa de qué? A costa de todo mi tiempo. Yo trabajaba todo el día. Yo trabajaba todo el día, me iba después del trabajo a ver los negocios de mi mamá con la familia y en realidad cuando entré a trabajar en el banco, comencé a ganar bien. No me puedo quejar como en las otras láminas, no me puedo quejar, y de las cuales comencé a ganar bien como en la otra lámina, pero ¿qué es lo que pasaba? Comencé a ganar bien y comencé a no tener cero inteligencia financiera. ¿Qué es lo que yo hacía? Me iba a los centros comerciales, me iba de shopping, nació mi sobrino, nos íbamos a buenos restaurantes, también nos compramos un carro sin tener casa, entonces cero inteligencia financiera. Ahora, pero en realidad, amigos, cualquiera que me veía en redes sociales, yo estaba bien, pero por dentro yo en realidad estaba agotada, cansada, estresada y de las cuales no tenía vida, no tenía vida, amigos. Como lo ven en la imagen, yo estaba así. Y como lo ven en la otra imagen, estaba así agotada, en realidad. Porque llegaba un punto en mi vida, amigos, donde uno decía, Dios mío, si no es el trabajo y no son los negocios, ¿qué más hay? Y yo me preguntaba, ¿cuántos años de mi vida vengo trabajando y no estoy donde quiero estar? ¿Cuántos años vengo emprendiendo, haciendo negocios tradicionales y no estoy donde quiero estar? Si no es el trabajo y los negocios, ¿qué más? Y ahí es donde yo me conecto mucho con Dios, como lo ven en la otra imagen, y me sentí así, ¿no? Como la imagen que ves ahí, pidiéndole una oportunidad de hacer algo totalmente distinto. Y ahí es donde llega esta hermosa bendición llamado Fusion. Y en realidad yo les soy sincera que ya les voy a ir contando, Fusion llegó en realidad en una tercera opción, en realidad, ¿no? O sea, me presentan la primera vez, mi cabeza estaba en pagar cuentas, tarjetas y no le tomé importancia. La segunda vez me vuelven a presentar el negocio y dije, hay algo ahí que yo no estoy viendo y me llega una tercera opción. Y ahí es donde dije, no, yo arranco Fusion porque arranco. Tomé este negocio como si fuera en realidad la última opción, porque recuerda que yo ya estaba en búsqueda. A veces Dios nos manda señales, pero nosotros somos tercos y no los vemos. Así que dije, no, Fusion lo voy a hacer funcionar porque lo hago funcionar. Estaba cansada de los trabajos, cansada de los negocios, así que dije, Fusion lo voy a hacer funcionar porque lo hago funcionar. Y ahí es donde arranco todo. Arranco Fusion en la siguiente imagen. Arranco Fusion part-time a la par del banco. Empiezo, recuerdo los primeros meses, a tener resultados rápidamente porque yo tenía hambre de crecer, tenía ganas de tener resultados. Así que cuando yo arranco Fusion, lo inicio part-time a la par del banco. En pocas horas no tenía tiempo para hacer el negocio, pero créanme amigos que yo tenía hambre y ganas de crecer y le sacaba tiempo de donde sea. Así que no hay excusa, muchos de mis socios que me dicen, Eriquita, yo no tengo tiempo para hacer el negocio, yo tampoco lo tenía.
pero me iba al baño 10 minutos, hacía mis 30 invitaciones y todos los días en la noche tenía mis 2 presentaciones diarias, todos los días. Llegaba a mi casa cansada, pero feliz de haber sido productiva. En 4 meses yo decido renunciar al banco, porque ya Fusion me pagaba lo mismo o más y en menos tiempo. Y ahí es donde empieza todo. Decidí renunciar al banco, tomar mi negocio. Yo me preguntaba, si cuántos años me he rajado para distintas empresas, ¿por qué no me rajo ahora, pero para mi negocio? Así que dije, no, yo tomé mi negocio de Fusion, lo hago funcionar. A mí me dijeron, apégate al plan educativo y eso fue lo que yo hice. Apegarme al sistema educativo, hacer caso. Aprendí a hacer caso con mis 2 audios diarios, mis 20 minutos de lectura. En este caso aprendí a hacer deporte también porque me costaba un poco, pero lo tenía que hacer. Asistir a eventos, amigos. Para mí eso ha sido clave, eso ha sido fundamental para tener los resultados dentro de mi negocio. Aprender sobre el Pro 1, Pro 2, Pro 3. Tal vez yo en ese momento no me creía buena en ventas, pero con los libros y todo dije, no, yo tengo que ser la mejor. Y poco a poco fui aprendiendo. Y nunca dejar de cerrar el Pro 1, el Pro 2, Pro 3. El tema de los alumbres, no negociable. Mi primera alumbre me fui a los 6 meses de ingresar al negocio. Al principio lo dudé, pero luego dije, no. Si las personas que están donde yo quiero estar me dicen que tengo que ir a un alumbra, pues lo hago. Cobré todos mis cheques y con eso lo invertí y me fui a mi primera alumbra. Y hay una de las cosas que nunca en mi vida me voy a olvidar, es que alguien decía, el que más se equivoca, más aprende. El que más se equivoca y más aprende. Y yo me quedé con eso. Y yo decía, está bien, porque allá afuera nos enseñan a no equivocarnos. Y aquí nos enseñan a que no está mal y que te equivoques, porque ahí es donde tú vas agarrando práctica en el negocio. Así que mientras más, como dicen, más vale hecho que perfecto. Así que equivócate las veces que sea necesaria, pero el resultado te va a llegar. Tu círculo de influencia es fundamental, amigos. El tipo de conversación, qué audio estás escuchando, a quién le estás haciendo caso, el sistema de la web. Para mí, siempre lo voy a decir, Fusion es como la universidad, porque te educa para ser empresario. Estos fueron mis primeros libros, recuerdo Escuela de Negocio, Los secretos de la mente millonaria, El efecto compuesto, fueron claves para ir entendiendo cómo funcionaba la industria, qué acciones debería de hacer, cómo debo ir trabajando mi mentalidad. Entonces, los libros para mí fueron fundamentales para empezar a tener resultados. Ahora, en la otra lámina, cuando empiezo a tener resultados, y decido hacer mi negocio full time, yo dije, yo lo voy a tomar como un trabajo. Yo salía de mi casa a 7 de la mañana y no regresaba hasta, muchas veces me tocaba regresar a la medianoche o 1 de la mañana. 3 horas de camino, el invitado no llegaba, me iba a las oficinas, me iba a distintos distritos de Lima, 3, 4 horas de camino. ¿Por qué? Porque estaba construyendo mi negocio. Recuerdo que en una de esas ocasiones me voy a Puente Piedra, que es un distrito que está a 3, 4 horas de camino de donde yo vivía, y en ese momento empiezo con una socia a construir, me voy por un plan de acción y esa socia me hizo conocer gente y armamos como un equipo de más de 10 12 personas. Yo recuerdo que en esas semanas yo me iba a construir con ellas 3 veces por semana. Me iba emocionada, las capacitaba, le enseñaba grupos de desarrollo, las chicas feliz, contenta, pero cuando las dejaba sola, no avanzaban. Me volví a ir la siguiente semana, 2, 3 veces por semana, práctico todo el día. Y así me la pasé como 3 meses, pero el equipo no prendía. ¿Te ha pasado alguna vez que tú sientes que tú estás haciendo algo y que algo no te funciona? Yo me sentía así y yo me empezaba a cuestionar y decía, Dios mío, ¿será que yo estoy haciendo las cosas mal? ¿Será que soy una mala líder o algo que no estoy haciendo bien? Y comencé a conversar con Dios y yo me preguntaba, Dios mío, tenía 2 opciones, 2 caminos, o renunciar a ese equipo y volver a ser otro, o simplemente ser más determinada, ir nuevamente con más postura y hablar con el equipo. Así que dije, no, yo no voy a renunciar. Yo voy a ir nuevamente a hablar con el equipo, pero voy a comprometer a la gente a que vaya a los eventos, porque en ese momento tenía socias que se les complicaba ir a los eventos y no lo entendían.
Y me decían, no, Eriquita, graba tú las capacitaciones y luego nos cuentan. Y una de las cosas que entendí de los líderes es que decían, si tú no puedes pagar tu entrada a un evento, no eres capaz de ir a un evento, así va a ser toda tu vida. Logré que dos de ellas o tres de ellas fueran a su primer evento, una de ellas hizo clic y hoy en día es premier líder de la compañía. ¿Qué hubiera pasado, amigos, si yo hubiera renunciado a ese equipo, ya sea por miedo o por verlo fácil y empezar por otro camino? No hubiera conocido las maravillosas personas que hoy en día hay en Puente Piedra. Hay un tremendo equipazo. Y ya ahorita estamos corriendo por su Elite Leader. Recuerdo que en ese camino, amigos, de llegar a mi casa 11 de la noche, medianoche, ¿no? Yo me creía la mujer de hierro que nunca me iba a pasar nada. Pero sin embargo, ya casi llegando a mi casa, recuerdo que me ponen una pistola en la espalda y me dicen, dame todo, si no, no la cuentas. Se llevaron mi mochila, todas mis cosas. Dije, bueno, que se la lleven. Llegando a mi casa estaba tranquila, pero al día siguiente no podía ni salir porque tenía ese miedo de que alguien estaba a mi costado y me la pasé encerrada 3 días. Y yo dije, no, no puedo permitir que eso me limite a seguir cumpliendo mis sueños. Pero sí me dejó de aprendizaje que yo debo de ser más precavida, ya no llegar tan tarde, tomar mis precauciones del caso. Recuerdo que en esos momentos donde vivíamos teníamos un carro sin tener casa propia, pero a ese carro le hacían de todo. Malograban, le bajaban las llantas, rompían las lunas, le hacían de todo al pobre carro. Y nosotros decíamos, ¿por qué la gente se mete con nosotros si nosotros no le hacemos daño a nadie? A veces nos puede pasar, pero créanme amigos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y yo creo que si no nos hubiera pasado estas circunstancias con mi familia, no hubiéramos tomado la decisión de tener una casa propia en el distrito donde vivimos. Entonces, muchas veces nos van a pasar retos, circunstancias que ahorita tú sientes que es lo peor que nos puede estar pasando, pero créeme que Dios te tiene destinado grandes cosas para ti. Eso te lo puedo asegurar. Recuerdo que decidimos salir en plena pandemia. Tengo testimonios espectaculares con nuestras bebidas como el Bioprotet. Mi abuelita, siendo una persona muy mayor, tomaba su Bioprotet ya que se alimentaba por sondas y nunca le dio el COVID en ese tiempo, nunca se enfermó de sus huesitos. Así que tremendo testimonio con nuestras bebidas y hoy te puedo asegurar, amigos, que Dios no se queda con el trabajo de nadie, que te invito a que tú siembres todos los días, siembra, 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 hasta que formes esos líderes en tu organización. A mí me tocó ese desbalance temporal por un bienestar permanente. Recuerdo que mi familia me decía un domingo, Eriquita, vámonos a la playa. Yo decía, no puedo, tengo presentación. Eriquita, vámonos de viaje. No puedo, tengo home meeting. Eriquita, vámonos de paseo a tal sitio. No puedo, tengo grupo de desarrollo. Y así me la pasé mis 2, 3 primeros años dejando la gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque estaba en etapa de construcción. Tal vez ahorita no me iba a una playa de acá de Lima, pero yo sabía que de aquí a algunos años me iba a disfrutar las playas del mundo. Esa era mi visión. Dejé la gratificación inmediata porque estaba en etapa de construcción. En la siguiente lámina empezamos a tener resultados, acciones concretas. De repente yo no era tan sociable, pero lo tuve que aprender. Tuve que aprender a conocer gente de manera intencional todos los días conocer gente. Me metí a los colegios a dar charlas nutricionales con el equipo, me iba a los boxeos, me iba de viaje, basta que teníamos una socia en Ica y Ayacucho, tomábamos un bus y nos íbamos de viaje para trabajar esa lista de contactos, grupos de desarrollo. En la siguiente lámina empezamos a correr con el equipo, acciones concretas avanzando, empezamos a crear el Club de Emprendedores Go Diamond y de las cuales empezamos a encontrar esos líderes de la organización, con ellos comenzamos a co-crear, a viajar, a hacer cosas diferentes, a tener los resultados, seguimos avanzando en la otra lámina y de las cuales a viajar, a disfrutar con el equipo, amigos. Con el equipo comenzamos a disfrutar, a viajar con ellos. En la otra lámina vamos avanzando. Con el equipo empezamos a correr, a avanzar, a disfrutar, los alumbras. Hay gente que ya no está en el equipo,
pero fue perfecto, la gente correcta se fue quedando, empezamos a construir con el equipo las siguientes láminas, a viajar, a disfrutar. Una de las cosas que entendí, amigos, es que tienes que disfrutar el proceso con tu equipo. En esos viajes que tú haces, no solamente es accionar, sino disfruta el camino, disfruta con ellos, conócelos en un desayuno, en un almuerzo. Yo era de las personas que me quedaba en la casa de ellos para conocer a su familia, a sus hijos, sus sueños, conocer sus metas. Una de las cosas más bonitas, como en la siguiente lámina, alcanzamos, recuerdo, el rango Premier Líder en aquel momento, empezamos a tener resultados, pero en realidad, ¿qué es lo que pasaba? Nuevamente me entró esos miedos. ¿Te ha pasado que te has sentido estancada en algún rango, tal vez por mucho tiempo o por muchos años? Yo empecé a tener resultados rápidos, pero nuevamente me paralicé por los miedos. Y yo me preguntaba por qué. Y ahí es donde yo tuve que investigar y ver en mí qué es lo que estaba pasando, identificar qué miedos no me dejaban avanzar. Y ahí es donde me di cuenta que el miedo es la falta de práctica, amigos. Una de las cosas más grandes que yo tenía miedo en mi vida, una de ellas era hablar en público. Recuerdo de que la primera vez que me invitaron a capacitar a Miraflores, a minutos de llegar, ¿sabes cuál era mi pensamiento? Que me pase un carro encima para tener la excusa perfecta y no llegar a la capacitación. Ese era mi nivel de miedo de hablar en público. Pero yo dije, si ese es mi miedo más grande, pues eso es lo que me está limitando, porque inconscientemente yo dejé de crecer. ¿Para qué? Para que no me inviten a capacitar, para que no me inviten a contar mi historia y dejé de crecer. Así que dije, no, no me puedo permitir eso. Así que me prometí a mí misma, cada persona que me invita a capacitar, yo le voy a decir sí a todo. Así que desde ahí a todo el mundo yo le decía que sí y empecé a darme cuenta de eso, de que el miedo es la falta de práctica. Y me di cuenta, amigos, de que tú tienes que crecer para que tu negocio crezca. Yo me daba cuenta de eso. No se trataba de que tenía que hacer más o accionar más o buscar el resultado hacia afuera. Me di cuenta de que el resultado muchas veces está dentro de nosotros y yo tenía que crecer para que mi equipo también crezca. Entonces, el éxito, amigos, no es algo que se persigue, sino es algo en el que tú atraes a la persona por la persona en la que tú te estás convirtiendo. Entonces, es importante trabajar en nosotros mismos. Así que yo decidí empezar a hacer acciones distintas. Como lo ven en las siguientes fotos, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y comencé a retarme, a hablar en público con las personas que me empezaban a retar. A todo el mundo le decía que sí. Empecé a las carreras, mis primeros 5K. Recuerdo que los 4 kilómetros yo me quería rendir, pero en este kilómetro mi mentalidad se hacía más fuerte, porque yo me quería rendir, pero mi cabeza decía, no, he llegado tan lejos y no me puedo rendir. Si yo puedo con esto, puedo liderar. Si yo puedo mis 5K, me puedo ser diamante. Y yo lo relacionaba. Cada cosa que yo empezaba a buscarme a retar, mi mente se hacía más fuerte y yo me respondía y me decía, si puedo con esto, puedo con todo. Si puedo con mis 5K, puedo con todo. Hice el crioterapia. Si puedo estar metí en el hielo con más de 5 toneladas, 5 minutos, 6 minutos, a los 40 segundos tú te quieres rendir. Pero ahí fortalecía mi mentalidad porque venía esta conversación y decía, si yo puedo con esto, puedo con todo. Si yo puedo con esto, me puedo ser diamante. Ahí me di cuenta, amigos, es que muchas veces qué tan importante es trabajar nuestra mentalidad. No se trata de solamente accionar, sino que tu mentalidad se tiene que hacer fuerte. Tienes que desarrollar esa mentalidad empresarial, dejar de ser, tener esa mentalidad de empleado y empezar a desarrollar esa mentalidad empresarial que te va a llevar a los resultados. Espacios y talleres como yo soy la protagonista de mi vida, el de Renato Pastor, estuve en distintos talleres, como en la siguiente imagen, vamos avanzando. Esto para mí, amigos, fue fundamental. Para mí fue clave en esos momentos donde yo me sentía cuando me estanqué por muchos años en un premier y me preguntaba por qué, empecé a trabajar en mí, empecé a rediseñarme. Ni bien me levantaba, empezar desde la gratitud, agradecer a Dios, al reto que tenía, también se lo agradecía porque sabía que algo yo tenía que aprender. Estas tres cosas fueron fundamental para mí. Construir mi mentalidad empresarial, trabajar mi inteligencia emocional, porque si yo no trabajaba esa parte en mi vida, ante el primer reto me caía. Y empezar a conectar con mi lado espiritual.
Yo soy católica, pero sin embargo, muchas veces por el trabajo y muchas cosas, muchas veces nos olvidamos. Y en esos momentos yo decidí conectarme con mi socio estratégico, que era Dios. Así que yo me apegué tanto a Dios, me iba al parque, miraba al cielo, le agradecía, muchas veces lloraba con él, sentía que él me escuchaba y gracias a eso creo que me echó muchísimo crecer. En la siguiente lámina eso fue fundamental y ahí es donde todo empezó a cambiar. Empezamos con los viajes. Ya la primera vez me fui sola, recuerdo. En este bono viaje me he ido con dos personas más del equipo. En la Academia de Leadership comenzaron las personas ya a calificar. Para mí esto es clave, amigos. Mientras tú tengas más personas en la Academia de Liderazgo en Panamá, es donde forman los empresarios. Yo recuerdo que cuando me fui la primera vez me fui como premier y este año que me fui como patrocinadora me fui como diamante. Estoy segura que cada persona que va a Leadership Academy va a regresar mínimo como diamante para empezar. Así que te invito a que tú tengas más personas calificadas a esta academia. En la siguiente lámina en la siguiente lámina empezamos con el tema de la duplicación, a trabajar el liderazgo con mi equipo y ahí me di cuenta que una cosa es desear y otra es tener el compromiso de hacerlo. Muchas veces queremos abundancia, queremos tener éxito, pero ¿qué tanto estás dispuesto a pagar el precio para tener el éxito o los resultados que tú quieres? Si te toca estar en una reunión 1, 2 de la mañana, pues lo estamos. Si nos toca irnos a una presentación donde nos cuesta, pues nos vamos. Entonces se trata de compromiso, amigos. El compromiso es contigo mismo. Y empecé a cambiar el tengo que por elijo afiliar. A veces cuando decimos, ay, el tengo que te cuesta, pero cuando tú decides bendecir a alguien más, todo se te hace mucho más fácil. Cuando hagas esa lista de contactos, yo empezaba a decir, a ver, voy a bendecir a mi amigo, voy a bendecir a mi prima con el negocio, voy a bendecir a mi amigo con mis bebidas de Fushu. Entonces cambia y ahí es donde todo empieza a cambiar. La duplicación con el equipo, como lo ven en las fotos, ahí van a ver socios que antes no se atrevían a hacer live, pues ahora se atreven a hacer live, ahora hacen módulo, están avanzando con hacer presentaciones, ya el equipo también está ahorita avanzando con las redes sociales. Nosotros éramos más que todo presencial, pero ahorita ya todos se están duplicando para hacer redes sociales, inauguración de negocio, ahí estamos haciendo talleres, los grupos de desarrollo, acompañándolos en ese camino para sacar más Pro 1, Pro 2, los próximos líderes del equipo, las redes sociales que me han traído gente nueva de provincia que no me imaginaba también, ya estamos ahora incursionando en las redes sociales. Seguimos avanzando. En la otra foto, celebrar con el equipo, celebra eso, Navidad, Año Nuevo, esos logros del equipo es importante celebrarlos. Nos fuimos de viaje al Bray, a Ayacucho, a Chincha, a llegar a lugares donde normalmente nunca llegamos. Una de las cosas, recuerdo el último viaje que me fui al Bray, una socia me dice, Iriquita, pero vamos a ir en Tolva, vamos a cruzar los ríos en las camionetas, ¿no te importa? No, le digo, yo estaba feliz, para mí era una aventura. Entonces, muchas veces no solamente se trata de decir, sí, vamos, sino que el líder también se mancha las manos y va con su equipo. Muchas veces nos toca como líderes también caminar, estar bajo el sol, tomar un bus, tomar un viaje y crear con la gente nueva. No solamente se trata de decir, sí, tú puedes, sino que tú tienes que acompañar a tu equipo también. En mi caso, yo sí hacía eso con el equipo, lo aprendí de muchos de los chicos del equipo, de los líderes de acá en Fusion, y eso es una de las cosas que hacemos. En las siguientes láminas, una de las cosas que entendí es que tenía que apegarme a la gente con resultados en Fusion. Sus acciones son diferentes, sus actitudes ante cualquier reto, ante cualquier circunstancia, son totalmente diferentes. Sus pensamientos son distintos, si te puedes dar cuenta. Por ende, sus resultados son diferentes. Así que apégate a la gente que tiene resultados o está donde tú quisieras estar. En la siguiente lámina entendí que tenía que volverme profesional. No lo hagas como un hobby. Si tú que realmente quieres tener resultados, vuélvete un profesional haciendo Fushu. Recuerdo que en mi primer bono viaje se cumplía algo que yo siempre decía en mis presentaciones. Recuerdo que en ese primer viaje me fui al cuarto a ver cuánto me faltaba la primera vez que cerraba el Elite, recuerdo, y cuando reviso mi oficina virtual, ya estaba cerrado y me di cuenta que ya tenía un Elite en ese momento residual.
yo me había desconectado de mi negocio disfrutando de ese viaje, pero ya estaba facturando. Y ahí me di cuenta que es real la promesa de Fusion. Yo siempre decía en mis presentaciones, va a llegar un momento donde tú te desconectes o te vas de viaje, pero tú vas a seguir facturando. Y eso ya me estaba pasando a mí. Y en realidad me sentía feliz, emocionada porque era una promesa de Fusion, las promesas de las redes de mercadeo. Entonces, el ser productivo, amigos, te genera volumen, pero el ser formador te da libertad. Eso es lo que entendí. Es importante cerrar el Pro 1, Pro 2, Pro 3, ser bueno en generar tus ventas, tener clientes fidelizados, pero si tú quieres esa verdadera libertad, tienes que duplicar con todos la base de nuestro negocio, que es el Pro 1, Pro 2 y Pro 3. Y eso te va a dar muchas veces el diamante que tanto queremos para empezar. Ahí, como puedes ver, cerramos el diamante, no solamente acá en el país, sino con, obviamente, el volumen de todo un equipo y que están en distintos países. Entonces, no lo haces sola, lo haces en equipo, lo haces con tu organización. En la siguiente lámina, esos son algunos cheques que ya sean, que hoy en día tenemos. Yo recuerdo que la primera vez que tuve en el call center, en mi primer trabajo, a mí me decían, ganando 800 soles en aquel momento, tú ganas más que un profesor. Y agradece, ¿no? Y entonces como que era como que el trabajo, el mejor trabajo del mundo, ¿no? Y totalmente agradecida. Pero si no hubiera tomado las decisiones que tomé hoy en día, no tuviera estos cheques. En el banco yo tenía que trabajar todo el mes para generarme el primer cheque, ¿no? Que ves ahí, de la semana 29, ¿no? Un ejemplo. Pero yo tenía que trabajar todo el mes y casi todo el día para generarme lo que hoy en día me gano en una semana en Fusion. Y no solamente que es mejorar los ingresos, sino que hoy en día también puedes manejar los tiempos. Entonces yo súper agradecido, amigos, porque esto me ha dado también ganarme el bono auto de Fusion. Hoy en día viajo con mi mamá feliz en todos los viajes. Hoy en día pues conocemos otros países. Yo te hablaba que antes me limité a irme a las playas de acá de Lima, ¿no? Y no por desmerecer, pero yo quería conocer las playas del mundo y eso me ha permitido viajar a otros países como lo ves en las siguientes fotos. Hemos viajado a Ecuador, a Panamá, a Colombia, a distintos lados, a capacitarme con los mejores. Ahí estoy en la Leadership Panamá, en los mejores hoteles. Entonces, una de las cosas más bonitas, viajar con tu mamá, con la familia, cumplir un sueño, viajar con el equipo, con muchos de ellos, parte del equipo este año en el Alumbra de Go Diamond. Y es una de las cosas más bonitas del trabajo en equipo, amigos. Hemos estado la primera vez que estuve en una cena de gala con el equipo, en las siguientes láminas. Súper agradecida con mi patrocinadora, súper agradecidas con, para mí son seres de luz, angelitos que llegaron a mi vida, Gianmarco Velasco, Diego Vázquez, Ronald Rengifo, créeme que los admiro, los quiero. Gracias, muchas gracias por siempre estar en ese camino. Créeme que los duplico y les aprendo siempre. Estuvimos en el Alumbre en la zona VIP, era la primera vez que estaba en la zona VIP, siempre por años estuve arriba mirando y esta vez me tocó estar abajo. Es una sensación hermosa, amigos, de verdad. En las siguientes láminas, ya para ir terminando, me quedo con esto, ¿no? Dios no se queda con el trabajo de nadie, amigos, y yo entiendo hoy en día que todo en esta vida tiene un propósito. Si en algún momento yo me quejé o en ese momento decía, estoy trabajando en un call center y no me alcanza el dinero, no me quejaba, hoy entiendo que Diosito tenía un propósito. Tenía que yo trabajar en ese call center, porque si no hubiera sido por ese call center, yo no hubiera conocido, ves a la personita que está atrás mío en ese call center, es la de la siguiente foto. Ella es Mirta Zapalo, ella es líder X de la compañía, hoy en día está en ICA y a través de ella hemos hecho un equipazo que está en Lima Norte y en distintos lados. Si no hubiera sido por ese call center, yo no hubiera conocido una Ruth Pérez, una tremenda líder, una premier líder que está en Puente Piedra que te hablaba y hoy en día ha crecido la organización gigante, una mamá súper power, ¿no? Y la cual le aprendo mucho. Si no hubiera sido por ese call center, yo no hubiera conocido a mis patrocinadores, no hubiera conocido a una Jessiquita Velo, un Gianmarco Velasco, mis mentores, y de las cuales súper agradecida. Entonces, yo tenía que trabajar en ese call center porque si no, no hubieran llegado a mi vida estas personas. Si yo no hubiera trabajado en el banco, no hubiera conocido a una de mis primeras socias, a Vanesita Silva, a mi socio Gary Villar, ¿no? Y con ellos hemos venido construyendo. En la siguiente lámina
En la siguiente lámina, si no hubiera sido por la pandemia, pues no, mi familia no hubiera tomado la decisión de hoy en día hacer fusion con ellos, no hubiera conocido a mi socio Rubén Macedo, de las cuales le aprendo muchísimo con el deporte y con muchas cosas más. Entonces, hoy en día, Dios mío, Dios tiene un gran propósito. Hemos creado un equipazo, el equipo se llama Go Diamond, con ellos hemos venido construyendo en las siguientes fotos, ya para ir terminando. Hemos creado el movimiento de bienestar integral y de las cuales llevamos salud, hacemos deporte, talleres de crecimiento y desarrollo personal. Entonces te invito a que tú puedas co-crear con tu equipo. Esa es la cultura realmente de Fusion, de poder disfrutar, de celebrar los logros con el equipo, el pasar tiempo con ellos. Y esto es lo que realmente te regala Fusion. No solamente es mejorar tu economía, sino que realmente es pasar tiempo con ellos. Recuerdo que cerramos el diamante gracias a la escuela de diamantes con Ronald Rengifo. Sucedieron retos, pero se cerró el diamante, se logró. Y una de las cosas que me quedo es que Ronald Rengifo decía que el miedo es para cobardes. Y eso nos sirvió para rápidamente alcanzar el diamante. Y en las siguientes láminas, pues si quieres tener éxito, jamás abandones tu sueño. Tienes que sanar tú, amigos, por dentro y créeme que los resultados te van a llegar y le metes acción. Ya para ir terminando, recuerdo que el año pasado me fui a la Lumbra como premier y este año pues hemos llegado al diamante. Así que ese diamante también puede ser tuyo, amigos. Ayuda a otros a alcanzar tus sueños y tú vas a alcanzar los tuyos. Y simplemente te dejo con esta frase que me conecta muchísimo. Hoy solo quiero agradecer porque servir me ha enseñado a vivir desde el corazón, a confiar en el proceso y a entender que todo ocurre porque Dios así lo quiere. Y cuando vives en gratitud, la vida siempre te va a sorprender con bendiciones. Muchas gracias.